Vamos a hablar entonces de lo que es el tema diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a definirlo. Un diagrama de cuerpo libre es un diagrama vectorial, o sea, representamos vectores que describe todas las fuerzas que actúan sobre un objeto o un cuerpo. Entonces, aquí hay una palabra bien clave que hay que rescatar, que es fuerzas. Entonces, en las fuerzas la definimos anteriormente como un tirón o un empujón que tiende a causar un movimiento. Entonces, eso es una fuerza. Entonces, hay dos tipos de fuerza. Están las fuerzas de contacto, que son aquellas que están directamente en contacto con el objeto, que ejercen la fuerza visiblemente. Y están las de campo, como la fuerza de gravedad. Esta no se puede ver, pero sí es importante considerarlo. Entonces, la fuerza de la gravedad siempre va a estar considerada hacia abajo. Entonces siempre va hacia abajo. Entonces esos son los dos tipos de fuerzas, contacto y campo. Ahora, seguimos hablando siempre de lo que es fuerza. ¿Por qué? Porque esto es lo que vamos a representar básicamente en el diagrama de cuerpo libre. Y para hacer énfasis y comprender lo que es un diagrama de cuerpo libre, entonces tenemos que hablar un poquito de lo que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es llamada también ley de acción-reacción. ¿Por qué? Porque para que haya una acción sobre un cuerpo, entonces también ese cuerpo tiene que hacer una reacción. Ejemplo de ello es, yo puedo empujar la pared hacia allá, esa es la fuerza de acción que yo estoy haciendo sobre la pared, pero la pared hacia mí hace una fuerza, que es la fuerza de reacción. Entonces, la fuerza de acción y reacción se hacen en el mismo, puede ser en objetos diferentes, pero tienen direcciones opuestas. Entonces, eso es lo que es fuerzas de acción y fuerzas de reacción, que lo habla lo que es la tercera ley de Newton, porque estas fuerzas, tanto de acción como de reacción, son las que vamos a representar en el diagrama de cuerpo libre, que ya dijimos que es un diagrama vectorial que va a describir las fuerzas que están actuando en el objeto. Entonces, el diagrama de cuerpo libre consiste, o sea, este es básicamente el truco, cómo elaborar el ejercicio. Consiste en colocar la partícula, o sea, en el origen, ¿de qué? Del plano de coordenadas, o sea, el plano cartesiano. Entonces, primero, cuando nosotros tenemos el bosquejo es el dibujo, entonces tenemos que ubicarnos. Lo primero que tenemos que hacer es un plano cartesiano. Hacemos el eje Y hacia abajo y el eje X hacia los lados. Entonces, donde se cortan o donde se cruzan estos ejes, aquí en el centro, a eso se le llama origen. Entonces, tenemos el eje Y vertical, el eje X, o lo podemos considerar en física para la parte norte, sur, este y oeste. Entonces, así vamos a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que saber usted? Bueno, elegir básicamente el punto aquí al centro, que es donde se van a distribuir las fuerzas. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo bien básico para comprender lo que es este tema, de lo que es diagramas de cuerpo libre. Entonces, el ejemplo dice, construya el diagrama de cuerpo libre para el siguiente bosquejo. Bosquejo es una imagen, entonces usted va a encontrar alguna imagen y esa es la que tiene que pasar. ¿A qué? ¿A dónde lo va a pasar? Pues a lo que es el plano cartesiano. Entonces vea bien, mire, aquí tengo ya básicamente lo que es el bosquejo. Entonces tengo dos cuerdas, voy a decir que esta es la cuerda A o la fuerza A y esta va a ser la fuerza B, y la que se va hacia abajo, que es el peso, lo representamos como W. Entonces, la fuerza A está haciendo un ángulo de 30 grados con la horizontal, esta parte de acá. Vamos a suponer que es un techo, una viga, una pared, y está atada acá a un ángulo de 30 grados, y la fuerza B en la misma superficie, atada a 60 grados, que sería la fuerza B. Aquí se forma lo que es un nudo de lo que son las cuerdas y sale el peso hacia abajo. Entonces, este es básicamente el bosquejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Llevarme esto al plano cartesiano. Antes de trabajarlo, bueno, tengo la solución. Primero, pues hago un plano cartesiano, el eje Y también tengo el eje X o lado este. Entonces, después de que yo tengo, pues me voy a la parte de lo que es el origen. Aquí lo tengo arriba, dice colocar la partícula en el origen. Entonces voy aquí
Digo yo, bueno, de aquí es donde yo voy a repartir todas las fuerzas que están acá. Entonces vea, bien fácil, pues, este punto que está acá es este mismo que tengo acá. Entonces, vea bien, mire, para acá represento, entonces, a la derecha tengo una fuerza, lo voy a hacer así, usted lo hace ahí a su manera, hago un vector, una punta de flecha, y mido de acá para acá un ángulo que tenga 60 grados. Y ya tengo el vector, en este caso, o la fuerza B. Que se vea, vamos a repasarlo. Fuerza B. Entonces, lo mismo, ¿ve? De este punto para acá sale la otra. Entonces, represento la otra fuerza que es la fuerza, en este caso, que sería la fuerza A. ¿A cuánto? Pues tiene un ángulo de 30 grados. Entonces ya tengo la fuerza A para acá a un ángulo de 30 grados, usted lo mide con el transportador, y la fuerza B a un ángulo de 60 grados, también medido con el transportador. Yo no lo hice por cuestiones de avanzar en lo que es la explicación. Y hacia abajo, entonces tengo lo que es el peso. Entonces vengo y realizo lo que es la representación hacia abajo, el peso, un vector, y este sería la fuerza W. Representado esto, que es un diagrama de cuerpo libre, eso sería básicamente lo que usted necesita representar. Entonces se va al bosquejo, o sea, la imagen, y se lo lleva para acá. Recuerde que primero usted tiene que centrarse en la parte. Piense que usted está en el centro, que es parte de ese nudo que se forma acá, y eso es lo que se va a llevar directamente a lo que es el plano. Luego lo reparte según como se lo indiquen de acuerdo a lo que son los ángulos. Entonces consideramos tanto en este caso dos fuerzas de contacto y una fuerza de campo. Entonces tenemos fuerzas de acción y fuerzas de reacción. Ahora, hay otro caso, si nos pidieran a nosotros representar, porque en este bosquejo yo tengo lo que son las fuerzas de acción, donde se están ejerciendo las fuerzas. Hay otro caso donde se representa también las fuerzas de reacción, que son iguales a estas, pero opuestas en dirección. Entonces, pero eso lo vamos a explicar en otro tutorial. Entonces, con eso concluimos la parte de diagramas de cuerpo libre.